Me lo he pasado muy bien, he estado con Felipe que hacía casi, no sé, 10 años que no le veía, así que genial. Y lo único que ayer a la noche dejó de arrancar la moto. Así que ahora voy a tener que tirar la moto cuesta abajo, que esta calle es cuesta abajo, el problema es que es en sentido contrario. Y con 20 reales en el móvil y Felipe que me viene a buscar aquí, que es un couchsurfer que conocí en Pamplona hace la tira de años. Pues nada, ya está todo hecho, a empezar nueva vida. Bueno, pues técnicamente ya estoy por tercera vez en Brasil. Así que empieza el viaje. Ah, tem, eu já liguei 8 vezes. Eu perdi minha babá essa semana, custou uma semana. Aí eu, quem souber morre. Ixi, mas eu tava com De la comida tradicional de cada sitio. Está bueno, ¿no? Un carpaccio increíble, unas gambitas increíbles también, e incluso me han gustado los callos, que yo en España ni los como. Pero aquí estaban súper blanditos y geniales. Son las 11:30 de la noche, para mi cabeza son como las 3:30 o las 4:30 de la mañana, ni sé. Y yo tengo que irme a dormir porque no puedo más. Antes era un pobre cualquiera en moto, ahora soy un pobre cualquiera esperando al autobús para ir a la Receita Federal a ver si consigo solucionar lo de los papeles de la moto. Y a partir de ahí pues inventamos. Como no, como siempre, vengo a lo que pone como Receita Federal y de Aduanas y me dicen que no, que aquí no, que en el puerto. Claro, no está indicado en el Google Maps ni en ningún sitio dónde está la Receita Federal del puerto ni dónde está el puerto tal siquiera. Así que nada, ya me han dicho y ahora voy para el puerto. Madre mía. Bueno, por lo menos hoy ya voy un poco más a tiro fijo. Solo voy a hacer 2 paraditas. Perderé 1 hora o 2 solo en tránsito. ¡Venga! Nada, pues aquí estoy esperando al autobús otra vez. Que me han dicho en la Receita Federal que si... Importante, que si dejas la moto y no has extendido el permiso, que es lo que hice yo, o sea, me fui a las bravas porque el vuelo lo cogí 4 días antes, entonces pues lo dejé así en un estado un poco ilegal, pues la multa, atentos, es el equivalente al valor de vuestra moto. Es decir, en mi caso aquí, 10.000 reais, unos 2.500 euros de multa. Entonces, no sé lo que habrá hecho el tipo, se ha tomado su tiempo, llevaba 1 hora haciéndome los papeles y demás, pero le he caído en gracia, me lo ha explicado, pero no me han cobrado la multa. Así que bueno, pues tengo los papeles para estar la moto en Brasil otros 3 meses. Y yo, pues como entré ayer, pues también 3 meses tengo. Voy a ver si arranca la moto. Y yo que pensaba que iba a tener que comprar otra batería, parece que funciona. Vendré a la tarde e intentaré que arranque porque no le llega la gasolina al motor, pero bueno, ya vendré con casco y la arranco. Dos meses después, yo pienso que quiere arrancar. Se hace la remolona porque la he dejado aquí solita mucho tiempo. Digo por poco. Bueno, que alguno diréis, si acabas de venir de Bilbao, ¿por qué no te has traído unos pantalones nuevos? Porque los pantalones también, que no me había dado cuenta que estaban un poco rotos. Y pues toca arreglarlos para seguir el viaje. He estado también antes arreglando el bolsillo interior del teléfono, de la chaqueta de la moto. Y a tope, ya está. Todo arreglado, todo en orden. Las maletas hechas. Que no tenía dónde caerme muerto y cuando mi madre vea las puntadas que he pegado, aparte de desheredarme, ya no me va a dejar ni entrar en casa cuando vuelva. Pero bueno, para que no se me rompa, ya vale, ama. Perdóname. La vida es así de dura. No nací para costurera.
Me he juntado con unos cuantos couchsurfers, otro modelo de Francia también, que va a empezar ahora a viajar por Brasil, que por ahí sale, y todos son de couchsurfing. Y aquí la couchsurfer que le aloja, que va a conducir mi moto, se ha sacado el carnet esta semana. Igual mañana no sé, pensaba seguir el viaje, pero igual no lo sigo, depende cómo acabe ahora la historia. Como la moto está muy acostumbrada a caerse, no hay problema. It's very heavy. No problem, just turn on and go, just this way or something. Bye bye. No, take your motorbike. Dios, no se atreve, dice que pesa mucho. Take your motorbike. Nem falar português. Bueno, han sido unos días estupendos aquí en Fortaleza. Me lo he pasado muy bien. He estado con Felipe, que hacía casi, no sé, 10 años que no le veía. Así que genial. Y lo único que ayer a la noche dejó de arrancar la moto. Así que ahora voy a tener que tirar la moto cuesta abajo, que esta calle es cuesta abajo. El problema es que es en sentido contrario. Estoy en la Rúa Clarindo de Queiroz, que os preguntaréis, ¿y qué más da? Pues sí, sí que da, porque aquí en esta calle están todos los garitos de Fortaleza que tienen que ver con las motos. Recambios, repuestos, talleres especializados, cada taller está especializado en una cosa. Entonces, por ejemplo, antes de volverme a España, tenía que alinear las ruedas y demás. ¿Os acordáis que cortaron los radios y me las radiaron de nuevo? Bueno, pues eso es un taller que está un poquito más adelante. Ahora me he venido al de Java, porque llevaba dando vueltas y preguntando por diferentes, me pasaban a otros y al final me han dicho 3 personas que este está especializado en temas de electrónica. O sea, electrónica no, perdón, de electricidad. Entonces estoy esperando al especialista que se ha ido a hacer una salida por ahí. Y bueno, a ver si viene. Pero es súper curioso, es una lonjita pequeñita, que no la encontraba ni para Dios. Porque dices, no puede ser. Pues sí, es aquí. Pequeñito. Se acabó. Así de pequeñito es. Por otro solo está la salida. Bueno, como el tipo tarda, llevamos hora y media esperando, he puesto la batería a cargar ahí, y por lo menos si tengo que irme, que sea con la batería a tope. Luego ya decidiremos o veremos de qué es. Cosas de la vida. Yo arreglando en un taller mi moto, bueno, lo del tema de la batería que contaba. Y... No, estoy aquí con el vídeo, si me dejas. Un momentito. Y es que aquí te venden en todos los sitios cosas. Ahora por mitad de un taller pasa una señora vendiendo cosas. Y eso, y pues, lo que decía, yo arreglando allí mi moto, el tema eléctrico, y aparece Alfredo, de Diario de Motochilero, que me seguía también por mi canal, y estábamos en contacto, y aquí está Alfredo. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Estou fazendo uma manutenção aí que já estava sem freio e para poder seguir aí para o norte do Brasil e até o Alasca e até o resto do mundo. El invento que tengo que poner yo en la Transal. Ahí van 15 litros de agua para ir rellenando y bebiendo. Ya lo ha pensado para Mongolia y para África, ¿eh? Este es un campeón. Todavía está en Sudamérica, pero ya tiene todo pensado. Menos maquinón lleva. Me encanta. No hacen falta motos grandes para viajar, os lo he dicho un montón de veces, que no me hacéis caso. Bueno, ha estado la batería cargando 3 horas y ha llegado ya el señor, lo ha mirado con el tester y todo funciona bien. O sea que solo lo que pasaba es que se había quedado sin batería después de 2 meses sin arrancarla. Me costó bastante arrancarla el otro día y se ve que con los últimos intentos se agotó. Así que nada, pues ya está, a seguir. Vamos para allá. El cuerpo me pide moto, así que los próximos días creo que voy a ir haciendo ahí kilómetros, alejándome de Fortaleza y yendo hacia Belén do Pará. En principio no creo que pase nada, pero como nunca se puede anteponer a las cosas, ya veremos. Ya veremos, que luego me llevo sorpresas y es lo que hay. Así que bueno, voy a hacer kilómetros. Una etapa dura, mucho calor, muchos kilómetros, así que descanso aquí en Parnaíba y ya mañana salgo.
no me acordaba lo que era conducir con sensación térmica de 40 grados y hacer casi 600 kilómetros, pero uff. Así que hoy desayunaré y me iré a la playa de tranqui. ¡Wow! ¡Un gaturro! Bueno, me he venido hasta la playa de Macapá. A ver, un inciso. ¿Vosotros escucháis algo? Yo tampoco. Y eso que me recomendaron, porque fallaba bastante el sonido de mis vídeos, que comprase un micro Rode, que se supone que es buena marca, con su esponjita y toda la historia. Y resulta que al final tampoco se oyen bien los vídeos. Es más, hice una prueba con el Rode y luego otra sin el Rode. Bueno, he venido a 40 kilómetros de Parnaíba, que es donde me quedo, a la playa de Macapá. Se oía mejor sin él. Había un viento de la leche, pero vamos, que si no me ayuda, ¿para qué leches me sirve? Gastarme 50 o 75 euros para nada. Así que nada, dinero tirado a la basura. No voy a conseguir mejorar la calidad del sonido de los vídeos, por lo visto. Alguna otra recomendación, porque esta ya hice caso, pero no me ha servido para mucho. Lo que explicaba en esos vídeos que no se oían bien era que los locales me habían dicho que la marea estaba bajando. Y entonces me fui a intentar ver las piscinas naturales que se forman en la playa de Macapá. Bueno, pues después de ver esto, que pensaba que iba a ver las piscinas y demás, que me habían dicho que estaba bajando la marea, pero no, casi me quedo atascado en una islita por allí y luego no podía volver. Cosas que pasan por hacer caso a la gente. Me he venido a tomar algo y me he juntado aquí con viajeros. Qué raro que yo me encuentre con viajeros. Y resulta que también son couchsurfers. Y aquí están, una familia de brasileños. Marcelo, Erita y su mamá. 87 años, ¿eh? Y mirad qué guapa está. Y me han invitado a probar el surulú, que es un marisco que aliñan así y condimentan mucho y se come con limón y con farofa. Es como una harina así gordita que lo hace todo más crujiente. Así que vamos a ver qué tal está. Ah, bueno. La comida en Brasil es genial. Yo me voy a quedar a vivir aquí, ¿eh? Bueno, ya empiezo a entender por qué os gustan las excursiones organizadas. Os gustan las emociones fuertes. Ahí el estrés de solo hay una hora, solo tengo 10 minutos ahora, tenemos que ir no sé qué, ahora a otro punto, no sé qué. Y luego las discusiones entre la gente, ahí, ¡buah! Es maravilloso. Veníamos a un restaurante porque ha querido un americano venir para aquí, que está lleno, así que nos vamos, por lo visto. Y cuando llegamos aquí dice el americano, no, mejor vamos a la playa y volvemos dentro de 3 horas, que va a estar lleno. Que era él el que quería venir. Y ha habido discusiones, la de Dios, bueno, un show. Así que no, yo ahora empiezo a entender. A mí que me gusta viajar tranquilo y eso, yo soy un moñas. A vosotros os gustan las experiencias fuertes, vivirlas ahí intensamente, ahora entiendo. Por eso cogéis excursiones organizadas.